en este segundo bloque Carlos va a seguir ayudándonos a pensar este tema, a desmenuzarlo, ¿sí? Entonces lo que nos va a plantear es por qué deberían interesarnos la tala de bosques, en ¿Cuánto tiene fin, que ver las con las inundaciones? inundaciones, todo lo que, cosas que parecen a lo mejor no muy conectadas y sin embargo tienen muchísimo que ver y están muy imbricadas. Si la temperatura se elevara a los 4 grados que puede llegar a elevarse durante este siglo, buena parte de la provincia de Buenos Aires va a quedar bajo el agua. Entonces, es como para preocuparse, porque quien tenga tierras y esté haciendo así soja, probablemente tenga lagunas, ¿no? Que no creo que sirvan para la pesca internacional. Entonces, sí, es un problema concreto. Y uno de los trabajos de investigación que hicimos durante estos últimos años en Grain tuvo que ver, bueno, ¿cuánto tiene que ver la agricultura industrial y toda la cadena, esta cadena agroalimentaria con la crisis climática? Entonces nos pusimos a hacer números concretamente. Bueno, ¿qué pasa con las emisiones que se producen por la deforestación que se hace para hacer monocultivos? ¿Qué pasa con la energía que se gasta para hacer estos monocultivos, tanto los tractores como las avionetas que fumigan, como la producción de estos insumos químicos que se utilizan? Bueno, ¿qué pasa con la energía y los gases de efecto invernadero que se liberan cuando llevamos la soja desde acá hasta la China, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las carnes que van refrigeradas de acá a la Unión Europea para que allí coman carnes no de feedlot argentina? ¿Qué pasa con todo el embalaje que se utiliza para los alimentos procesados? ¿Qué pasa con los residuos? Tanto los residuos que producen, por ejemplo, la ganadería industrial, como los residuos de todos este tercio de alimentos que te decía antes que se tiran, ¿no? Bueno, nos pusimos a hacer números en cada uno de estos ítems y el descubrimiento fue muy fuerte, porque nos encontramos con que entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero provienen de la cadena industrial de alimentos. Entonces, estamos diciendo que esta cadena industrial de alimentos, además de todo lo que hablamos antes, es por lo menos responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no es solo el dióxido de carbono, es el gas metano que proviene justamente de los residuos y los feedlots y los basureros a cielo abierto donde van a parar miles de toneladas de comida, o el óxido nitroso que se emite porque están usándose en muchos lados excesos de fertilizantes nitrogenados y ese nitrógeno se va a la atmósfera como óxido nitroso. Entonces, realmente fue espantoso descubrirlo, ¿no? Porque decir, si los gobiernos no asumen que hay que cambiar de modelo también para responder a la crisis climática, porque claro, frente a la crisis climática, ¿de qué hablan? De adaptación y mitigación, ¿no? Esas son las dos palabras mágicas que tienen, ¿no? O sea, cómo frenamos un poco y cómo nos adaptamos. Pero como vos decías, cuando a mí, bueno, esto lo están diciendo muchos estados islas, que van a quedar bajo el agua, y dicen, ¿de qué adaptación me hablan? O sea, nosotros no podemos vivir si nuestro país se queda bajo el agua. Entonces, la pregunta es, tenemos que ver cuáles son las causas y responder a esas causas con acciones que reviertan la crisis climática, que sin duda tienen que ver con dejar de emitir, o sea, y no es homogéneo, no emite lo mismo cualquier país, ni emiten dentro de un país lo mismo quienes más tienen y quienes menos tienen. Obviamente hay una diferencia y esto debe haber una justicia ambiental en esta dirección, pero además hay que pensar en que podemos resolver el problema. La otra parte de nuestra investigación fue darnos cuenta que en realidad si uno pasara a un cultivo agroecológico local, sobre todo cuidando el suelo. O sea, el suelo es el principal captador de carbono de la atmósfera, ¿no? Secuestra carbono en cantidades mayor que cualquier cultivo vegetal, porque el suelo vivo es una fuente de... Entonces nosotros vimos que de acá al 2050 tranquilamente podríamos absorber el 50% del exceso de dióxido de carbono que se ha emitido si cuidáramos los suelos y empezáramos a hacer una agricultura que protegiera los suelos. Y bueno, lo estudiamos en cada una de las otras
el hacer mercados locales, el consumir alimentos frescos en vez de industrializados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que producimos nosotros es huevos y se nos complica porque no tenemos a quién vendérselos. El tema es cómo hacer llegar al consumidor, es todo lo que se produce, ¿no? En mi casa producimos chanchos, ovejas. Acá en el CEP también tenemos 2 planillas donde hacemos relevamientos a familias y vecinos con productos que quieran vender o que quieran comprar. Lo que la ordenanza prevé es que haya un frigorífico. A través del municipio se canalice la posibilidad de construir un pequeño frigorífico, no una gran complejidad, algo chico para las producciones familiares y todo lo que sean pequeños animales, faena de pequeños animales, conejos, lechones, pavos, pollos camperos. Entonces de esa forma esas producciones van a estar de alguna manera por un circuito legal. Es una deuda pendiente de los distintos estados, provincial y nacional, de incentivar y de apoyar medianamente, mínimamente otro modelo. Hoy en día hay casi diría una total ausencia del Estado en ese sentido. Entonces, con este modelo agroecológico orientado a la soberanía alimentaria, no solo podríamos no tener hambrientos en el mundo, sino que también podríamos responder a la crisis climática. Y a mí me llamó mucho la atención porque Argentina acaba de enviar su informe a esta conferencia de París, el tercer informe sobre la emisión de gases de efecto invernadero por el país, y sorprendentemente dicen directamente, salió publicado en muchos medios, bueno, nuestro sistema agroindustrial es el responsable de un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por supuesto que esto de lo que pasa en Argentina, se quedaron cortos porque no cuentan el costo que tiene Cargill o cualquiera de los que lleva después los granos a China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con seguridad estamos hablando de un 60%, que es obvio en un país que es más agrícola que industrial, que el impacto sea más importante del sistema agrícola ganadero. Pero como digo, nuestro gobierno lo está diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se discute? Tienen un mismo discurso, ¿no? O sea, todos plantean seguir con el agronegocio, seguir ampliando la frontera agrícola y seguir con este sistema agroindustrial que sin duda de sustentabilidad no tiene nada, ¿no? Desde los agrotóxicos hasta la pérdida de semillas, hasta el hambre que produce, ¿no? ¿Porque no ven el problema o porque no lo quieren ver? Yo creo que nuestros políticos, por un lado, están imbuidos de este positivismo desarrollista que viene arrastrándose del último siglo y no tienen la capacidad de mirar un poco más allá, ¿no? Por otro lado, creo que también está esta visión de cortoplacista, de decir, bueno, lo que hay que hacer es hacer caja, y algunos plantean un modelo un poco más neoliberal, otro un poco menos neoliberal, pero nunca salimos en realidad del neoliberalismo porque quienes dictan las políticas son las corporaciones. Entonces, el kirchnerismo en estos últimos años ha criticado fuertemente a las corporaciones mediáticas, pero no dice nada cuando se firma un contrato o un convenio con Monsanto, el mismo gobierno. Eso es maravilloso, ¿no? Y entonces hay corporaciones buenas, distintas. Sí. Hay corporaciones que sirven y otras que no. Y en todo caso es muy claro que en Argentina, yo lo veía en estos días frente a la crisis de Grecia, ¿no? Que se comparaba y se decía, bueno, Argentina tuvo la salida de tener la soja, ¿no? Como para cobrar las retenciones. Y bueno, pero wow, si esa es la salida, muéstrenme la puerta para volver atrás e ir por otro lado, porque realmente es una salida que nos está conduciendo a una situación de desastre a corto plazo, ¿no? O sea, toda la situación de polarización del país, más allá de cómo se debata las cifras de la pobreza, pero digamos, quien es expulsado del campo va a vivir a los cordones de pobreza de la ciudad y eso crece y crece y crece. Y entonces, bueno, pero tenemos los planes sociales que pagamos con las retenciones de la soja, ¿no? Y esto es perverso. Y hacemos los hospitales que también, Claro, para curar a los enfermos de cáncer. Por los agrotóxicos, claro, los curamos con la plata que... Entonces, esto tiene un grado de perversión tan terrible que, bueno,
si uno se pregunta en el fondo, ¿por qué? Vos decís, los políticos, ninguno de los que son mayoritarios, ¿no? Hay voces dentro de distintos sectores que son críticas y que tienen actitudes sumamente, no solo comprometidas, sino solidarias con las organizaciones que están en lucha, pero en su mayor parte los políticos sostienen que este es el único camino posible. Y yo creo que hay realmente una negación de la realidad, ¿no? Un no querer mirar porque, bueno, las cosas son así, hay que seguir así. Salió la encíclica papal y se habló el Laudato Si, que es, digamos, más allá de la posición que uno tenga frente a la Iglesia, ¿no? Yo no soy practicante, pero a uno le sorprende ver que... Que está la palabra agrotóxico. Está hablando de agrotóxico y está diciendo, yo creo que cosas textuales que nosotros dijimos en la revista Biodiversidad en los últimos 20 años. Entonces, no deja de ser emocionante que eso tiene un eco. Pero luego uno escucha que, no sé, como digo, cualquiera lo podría haber dicho, pero lo escucho a Scioli diciendo, sí, lo vi a Zanini leyendo la encíclica papal y me habló del tema del agua y eso es lo que estamos haciendo nosotros en la provincia de Buenos Aires. Yo decía, estamos todos locos, ¿no? Porque si se burlan de nosotros. O sea, se burlan de nosotros cuando no leyeron lo que dice la encíclica papal y que está criticando, como decís, a los agrotóxicos, al modelo agrícola que expulsa, está criticando el fondo de lo que está pasando y no esta superficie, decir, sí, vamos a hacer políticas para que todos tengan agua potable, ¿no? No importa que en el agua potable después haya arsénico, porque no la vamos a controlar tampoco para que eso no se haga público y que sea un escándalo. Pero a todas las casas vamos a llegar con agua potable. Yo vivo en Marcos Paz y toda la vida prefiero seguir usando el agua de mi pozo y no que llegue el supuesto beneficio del agua potable, ¿no? Ahí estaba entonces la segunda parte de esta entrevista tan interesante, con mucho para reflexionar y bueno, nos encontramos en el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos.